jardín. Sí. Radio Now es muy lindo. Bueno, cortemos con tanta dulzura. Para variar. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? Es decir, el PRO. Hubo un momento en que lideró la ciudad de Buenos Aires, fue el bastión donde creció, se desarrolló y tuvo descendencia política, etcétera, pasaron cosas. Ahora ese cuadrante está muy disputado con La Libertad Avanza, que dice ahora, perdón chicos, ahora la derecha, la centroderecha o derecha somos nosotros. ¿Cómo están con esa disputa? Te lo pregunto porque Jorge Macri tiene una frase ahora que usa, que es la pipa de la paz de las frases, que es: a mí me gusta competir, etcétera. Pero realmente es un bastión único. ¿Qué pasa si Patricia Bullrich se presenta ya no para PRO, sino para La Libertad Avanza? Me hiciste un montón de preguntas. Primero, el PRO que quiere siempre competir, ganar elecciones y gobernar ciudades, provincias y el país. Para eso hay que prepararse. Lo hicimos en su momento, construimos alianzas, gobernamos el país con Mauricio Macri, que no religió. Todos conocemos la historia, apoyamos en un balotaje a Milei porque creemos que el cambio y el ordenamiento macroeconómico había que hacerlo y vamos a seguir trabajando para gobernar la ciudad de Buenos Aires con Jorge y, si es posible, el país, más provincias y más municipios, como todo partido político que tiene ganas, que tiene ambición de poder. El PRO es un partido de poder porque entiende el poder para cambiar realidades. Donde administra el PRO se vive mejor. Y de eso no hay ninguna duda. Patricia Bullrich cree que puede hacerlo mejor que Jorge Macri. Bueno, bienvenido. Yo no le escuché ninguna propuesta. Entonces veremos durante el transcurso de los meses, ya no sé, meses, semanas, si ella quiere ser candidata, escuchar propuestas. Porque yo también puedo escribir y decir, quiero ser presidenta de la nación. ¿Y con qué se come? O sea, en realidad, cuando entremos en el periodo electoral, lo que se van a disputar son trayectorias, propuestas, credenciales respecto de quién puede hacer qué cosa. Pero fíjate, Pablo Manzotti, yo soy el representante artístico de Pablo Manzotti, dijo esta frase: el PRO tuvo que derechizarse. Esto se lo dijo a Jorge Macri en la misma silla que vos estás, y le dijo, cuando llegó Milei, porque el PRO era más, si vos querés, liberal de izquierda. Recuerdo alguna entrevista a Durán Barba que dijo: somos el único partido de izquierda de Argentina, tenía políticas inclusivas, el barrio 31, Horacio Rodríguez Larreta, no me acuerdo cómo se llamaba la ministra de Hábitat, que era estaba una cerveza sin alcohol del kirchnerismo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Bueno, Migliore, sí. María Migliore, que divina todo, pero digamos, no tiene mucho que ver con el PRO de ahora. Es decir, ¿qué es el PRO ahora? Porque el PRO de Horacio Rodríguez Larreta, que fue jefe y fue muy fuerte y precandidato presidencial, era un PRO. Ahora es el discurso, diría Pablo Manzotti, se derechizó. Decilo vos mejor que yo. No, yo le había dicho a Jorge que lo estaba corriendo por derecha. En realidad no dije que se derechizó, y que sí, de alguna manera había impactado, sobre todo en la parte de comunicación. Y le cité el caso de que tuvieron que recular con lo de las fotos, ¿te acordás de acá? Esto había un banco ocupado, un banco libre, sí, bueno. Pero y él dijo, yo ya pedí disculpas, dijo, no, te cuento todo, sí, porque como me puso Diego en esta, yo le decía, mirá, le llamaste tormenta negra a algo que está teniendo cierto repudio social, como fue justo el día que había sucedido lo de la intervención en los barrios populares, vamos a decirlo así. Entonces, yo decía, mira, me parece que te están corriendo por derecha y que vos estás, de alguna manera, sobreactuando derecha. Esa palabra no se la dije, esa te la digo a vos. Yo creo que están sobreactuando derecha. Bueno, a ver, vamos un poco al origen. Cuando Mauricio entró a la política, era el demonio. Porque básicamente hablaba de iniciativa privada, de empresas, de cortar el curro de la política, de meter alianza público-privada cuando en este país no se hablaba. Entonces, el primer tipo que empieza a hablar de capitalismo en serio, un capitalismo liberal, abierto al mundo, de competencia económica, de cambiar las cosas, es Mauricio Macri. Desde el 2003, yo recuerdo, 2002, gana la ciudad en 2007, la nación en 2015. Entonces, esos valores están en el PRO, y lo que hubo, ponerle en el último tiempo, los últimos años, sobre todo el segundo mandato de Horacio en la ciudad, en el cual yo no participé, fue un corrimiento hacia el centro. Demasiada ampliación de las alianzas político-electorales generaron una elasticidad
que desde mi punto de vista hizo perderle nitidez ideológica al PRO. Pero no es que el PRO nunca tuvo un set de valores ideológicos, al contrario, es el partido del capitalismo liberal. A Macri lo acusaban de que iba a privatizar las escuelas públicas y los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos al archivo a ver lo que eran las campañas en 2007, en 2009. Digamos, yo recuerdo perfectamente que era el demonio de la derecha que se va a comer todo. Claro, ¿qué es lo que vino? Un gobierno de derecha liberal. De ultraderecha. Yo te digo, No, te digo, el de ahora. el primer Macri. No, ¿Cuál es este Macri? derecha. Este es un Macri que tiene que ordenar una ciudad muy desordenada, que vuelve a los básicos, a decirle villas a las villas. Sí. No barrio popular, es una villa. Entonces, también para entender... Ellos también se llaman guarda, pero no, de hecho, una de las cosas que ellos critican es que se le diga barrio 31. Yo te digo porque trabajo ahí aparte. El barrio 31, sino que ellos lo definen como la villa 31. El barrio le dicen en términos generales, pero el barrio 31 era porque la época lo asocian a la dictadura, todo lo contrario, que se llamaban barrios numéricamente. Hoy, en todo caso, se llama barrio Carlos Mujica porque tiene nombre oficial. Mira, ¿no? Cuando nosotros empezamos con los operativos este año en las villas, una señora que trabaja en Uspallata, en el gobierno de la ciudad, se acercó, yo estaba tomando un ascensor y vino y me dijo, qué bueno que está la policía en la villa. Porque la gente necesita seguridad. A ver, el Estado, y a mí me parece que acá el concepto, por eso volver a lo básico, el concepto es, tenemos un territorio que es la Ciudad de Buenos Aires, la ley es igual para todos y la seguridad tiene que ser para todos en todas partes. Entonces, cuando sucede Tormenta Negra, que es un operativo de saturación en simultáneo, esa es la novedad, que también se comunica. Entonces, bueno, algunos pero le la puede... iglesia los criticó, dijo que le vas a poner Tormenta Negra. Pero criticó un nombre, a ver, que yo te puedo decir, es un nombre para comunicar y para que pegue, Eso para dijo, que vos te enteres eso dijo Jorge, que estamos ahí. Bueno, la verdad, para mí es válido. Me parece que la iglesia no critica, y no voy a entrar en una disputa porque creo que estamos todos de acuerdo que la ley de verdad se tiene que aplicar igual, y que incluso vivir en una villa es más peligroso que vivir en cualquier otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Porque la verdad es que cuando vos te retirás de la villa y sacás al Estado de la villa, suceden cosas muy complicadas. Vos estuviste en la Oficina Anticorrupción. ¿Cómo observás ahora las sospechas de corrupción de este gobierno de Milei? Por ejemplo, todavía no aparece la declaración jurada de Adorni. ¿Cómo te parás frente a eso? Piedra libre, va a aparecer, porque en algún momento, tarde o temprano, aparece, digamos. Esto va a suceder. Obviamente todo el mundo va a ir a mirar eso y todos serán contadores y sacarán los calculines que tengan que sacar. Obviamente, vos me preguntás a mí, esto se tendría que haber disipado mucho antes de haber entrado, digamos, haber dejado avanzar una investigación judicial. Pero bueno, la situación se ha dado así y ahora cada uno debe hacerse responsable y cargo de lo que suceda, ¿no? Y tendrá que rendir cuentas cuando corresponda. ¿Y cómo se para el PRO frente a eso? Porque si hubiera sido algo de esta escala de un jefe de gabinete kirchnerista, hubieran ido, yo entiendo que más fuerte. Mira, yo me paro desde nuestra propia historia. A mí algo me preocupaba como funcionaria responsable del área de las declaraciones patrimoniales, era que los funcionarios de más alto rango presentaran en tiempo y en forma su declaración jurada. Por supuesto podían hacer, porque existe legalmente, y vos lo podés hacer administrativamente, alguna corrección, está dentro del supuesto para después someterte al control, que son más o menos 1.500, 1.800 funcionarios que se controlan de unos 60.000 que presentan declaración jurada. Entonces yo me paro desde nuestro propio antecedente. Siempre nos preocupamos por presentar en tiempo y en forma. Nosotros publicábamos listas de incumplidores, cosa que no sé si ahora se hace, pero por ejemplo había funcionarios que no presentaban en tiempo y forma y nosotros los publicábamos para que se supiera, y enseguida cuando se veían, no sé, en una provincia un funcionario nacional en la lista, aparecía la declaración jurada. Así logramos en su momento, porque este es otro dato importante, que casi el 90% de los funcionarios de las universidades públicas presentaron declaración jurada. Cuando ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te parece a vos con tu expertise? ¿Cómo se explica lo de Adorni? Creo que primero... Vos sabés del tema, del blanco, negro, no, a mí me cómo parece se que es un pasa de tema los colores uno a otro. ¿Qué pasó? Creo que hay un poquito de
desprolijidad en términos administrativos, digamos, de pensar que eso no es tan importante, porque es un papel que finalmente nadie va a mirar. Y ha pasado muchas veces con las declaraciones juradas patrimoniales que se guardan efectivamente, que están cargadas en un sistema y que parecen letra muerta. La declaración es la foto que se presenta. Yo lo que te digo es, ¿cuál es tu hipótesis de dónde sale ese dinero de esos 245 para $1.000 para la refacción de la casa, los viajes a Punta, los gastos de 85 millones de pesos de tarjeta cuando ganaba la mitad en ingresos formales? ¿De dónde sale? Se tienen que explicar, justamente. ¿Pero para cuál eso es tu lo va a tener. hipótesis? No, yo no tengo una hipótesis porque no soy investigadora ni judicial, ni tengo investigadores a cargo como los tenía en su momento. Entonces, en realidad, lo que yo sí creo es que se achica el tiempo del misterio. Por eso te digo, piedra libre. En algún momento las explicaciones serán dadas, deben ser dadas, se hará en un expediente judicial o se hará públicamente. Laura, recién Diego te decía, cuando estas últimas preguntas te soslayaba también la comparación así con el kirchnerismo, ¿no? Y cuando ustedes de alguna manera, y vos como de alguna estuviste en espacios de comunicación, hablaban de esto que vos señalabas, del capitalismo liberal, pero desde el lugar republicano, todo. De alguna manera, el PRO sigue siendo aliado hoy de este gobierno. Ahora después vos nos dirás cómo van las cosas para el año que viene, pero siguen siendo aliados en varias cosas. ¿Cómo ves desde ese lugar y con toda esta introducción, perdóname, larga que te hice, el tema del presidente, por ejemplo, y su relación con la prensa? La semana pasada, hoy hablábamos diciendo que estaba en un discurso un poco más tranquilo, pero se lo veía bastante exacerbado. El último foco fue Débora Plager, a la cual directamente le dijo asesina en un momento. Yo la escuchaba el otro día hablar de Débora, no sé si le va a hacer juicio o no, pero de alguna manera va por ese lado. ¿Cómo lo ves vos esto? Mal, porque yo creo que justamente uno de los capitales que tiene el PRO y que construimos muchos de nosotros en estos 20 años es el respeto a la opinión y a la prensa. Y la verdad es que hay veces, a mí me tocó ser funcionaria, ahora soy legisladora, la prensa hace preguntas, algunas veces con justeza y otras veces sin tanto rigor. Pero como funcionario público vos tenés que someterte a ese proceso y algunas veces responderás y otras no. O lo harás con información pública, que es la manera de vincularte. El insulto me parece que degrada la palabra presidencial, creo que no es una forma, y menos aún referirse con epítetos a los periodistas. Yo creo que ojalá haya una ecualización de ese lenguaje. A mí me parece que se ha reproducido mucho eso, no me gusta, no es nuestro estilo, nosotros no estamos de acuerdo y ojalá esto se acomode, pero si no, está el PRO ahí para cuidar, digamos, para proteger y para recordar que es importante en la democracia republicana, porque nosotros tenemos una democracia que además es una república, que la opinión se ejerza libremente sin represalias y sin tener miedo a ninguna retaliación. Entonces yo creo que esto es importante decirlo, no solo para los periodistas, sino también para periodistas que están en nuestro ámbito en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay periodistas que trabajan más alejados y siempre están mucho más cerca de situaciones de potencial agresión física, verbal o de otro tipo, ¿no? Entonces en eso yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y por supuesto decir, mira, en esto no estamos de acuerdo. Es Laura Alonso del PRO. Seguimos charlando con ella. Colo. Laura, hoy te reuniste con Mauricio Macri y también otros legisladores de todo el PRO. Quería preguntarte no solamente cuál es el tono de Mauricio Macri, sino también consultarte sobre los rumores que dicen que ya se prepara para ser candidato presidencial el año que viene. Mira, yo creo que hoy él está mandando la Macri señal desde el 19 de marzo. La Macri señal es, empezamos en marzo con un gran evento con 3.000 personas, el próximo paso, que continuó con distintas, digamos, visitas de Mauricio a Mendoza, a Chaco y Corrientes, la semana que viene a Santa Fe. Hoy con todos los legisladores provinciales de la Ciudad de Buenos Aires del PRO, que son más de 70, o sea, en todo el país, para mostrar que el PRO es un partido activo, con territorio, con capital humano, con capacidad de responder. Hoy yo vi, te digo la verdad, 3 generaciones del PRO, Mauricio fundador, la generación intermedia y generación joven. No conocí un montón de legisladoras, sobre todo un partido con muchas mujeres, que la verdad es un activo del PRO, un partido moderno, un partido con jóvenes, con mujeres jóvenes, no solo mujeres, varones, digo, con mucha gente joven,
de distintas provincias, Misiones, Corrientes, de Catamarca, y eso no se conoce porque por ahí siempre se nos mira mucho en el ámbito Nacional, porteño. sí, porteño. Y yo creo que ahí hay un valor del PRO y toda una construcción de años. Mauricio es un gran motivador en este momento y yo personalmente aspiro que podamos generar primero entusiasmo en toda la dirigencia, en las personas afines al PRO, aquellos que han apostado en algún momento a acercarse a la política y participar a través del PRO en su provincia, en su municipio, en la ciudad o en el país. Y que bueno, por ahí de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, contagiemos un proyecto nacional. Ahora, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dice, por ejemplo, este gobierno no tiene nada que ver con el PRO. Y sin embargo vemos que Caputo fue parte del PRO, Sturzenegger, ni hablar Patricia Bullrich. Hay varios funcionarios. Si se trata de insultar periodistas, no tiene nada que ver con el gobierno de Mauricio Macri. A ver, nosotros también hicimos un gobierno con alta inversión en infraestructura pública sin corrupción. Y hoy justamente poníamos en valor, todos los legisladores ponían en valor la cantidad de obras que se hicieron en sus provincias durante en esta ciudad, incluso el Paseo del Bajo, el viaducto Belgrano, el viaducto de Paternal. Todas esas obras que se hicieron durante la administración de Mauricio Macri que beneficiaron a muchas provincias y que quizás no las explotábamos tanto en términos de comunicación política, ¿no? Pero hay una valoración, por ejemplo, hablaron de un aeropuerto en Jujuy construido desde cero, yo te acabo de mencionar obras en la misma ciudad de Buenos Aires que se hicieron por ese ímpetu. Entonces creo que ahí hay diferencias también, ¿no? Que son importantes. Obviamente había que hacer una corrección macroeconómica importantísima, por eso también el PRO apoyó en el balotaje la candidatura de Javier Milei y apoyamos el primer año en el Congreso, porque fue un año muy difícil para el gobierno, sobre todo al inicio, se acordarán esa ley base que tenía 600 artículos, que era imposible de procesar en términos legislativos, digamos, hubo todo un trabajo de acolchonamiento y de apoyo, hasta técnico, te diría, de diputados y senadores del PRO. El año pasado también hubo alianzas, hay alianzas en distintas provincias. También tenemos nuestras ideas y vamos a trabajar para que se conozcan en todo el país. ¿Eso cómo es? ¿Va a haber un candidato a presidente del PRO? Nosotros dijimos que vamos a tener un candidato a presidente, ¿sí? Bien, ¿eso lo pensás, suponete, sería conveniente que haya una interna con la Libertad Avanza y se sume, suponete que gana la Libertad, o el PRO, no sé, y se suman? Primero voy a decirte algo, nosotros creemos que las PASO para elecciones ejecutivas, cargos ejecutivos, funcionaron. ¿Y funcionaron por qué? Porque muchas veces ha habido fragmentación difícil de resolver en términos de coordinación política. Entonces, ese canal están en contra de institucional anular las PASO, Claro. como quiere. Para cargos ejecutivos estamos en contra de eliminarlas y en contra de suspenderlas. O sea, Karina Milei quiere suspender las PASO. ¿Qué le contesta el PRO? El PRO siempre ha sido coherente en ese sentido y ha dicho, y lo dice hasta el día de hoy, que nosotros queremos que haya pasos para dirimir candidaturas ejecutivas. Bien, o sea, no lo van a acompañar al Congreso. No Pase lo lo que vamos a pase, acompañar. aunque tiren el anzuelo de ficha limpia, tampoco. No, porque no es hablar Son dos de cosas agua y diferentes, aceite, son claro. cosas Bueno, está bien, pero distintas. está puesto en la carnada. Está puesto, sí, Bueno, anzuelo. pero está bien, pero no es así. Nosotros somos adultos en la política y sabemos explicarnos a nosotros y al público, digamos, a la ciudadanía, las diferencias. Y la verdad es que las PASO para elecciones ejecutivas han servido Bien. para que partidos que tenían agendas no iguales, pero similares, pudieran dirimir en competencia Estamos con Laura interna. Alonso. ¿Cuáles son posibles? Entonces, ¿cómo es la mecánica? El PRO va a tener un candidato, candidata propio. ¿Cuáles son las opciones? Macri es un candidato, un precandidato, suponete. Siempre- Lo pondrías en la gatera. Bueno, sí, no puedo no poner a Bien. Mauricio Macri ¿Quién en la más? gatera. ¿Quién pero, más está como bueno, potencial? vamos a ir viendo otros que puedan aparecer. Pero Jorge decime Macri. nombre, qué sé yo, nadie se quema. quedá Jorge está tranquila. muy orientado A la a su ciudad. reelección en la ciudad de Buenos Aires, creo que ya se los ha dicho y Sí. para eso trabaja. Bien. ¿Quién Entiendo más? que Nacho Torres también está orientado para trabajar en su reelección en Chubut y me parece muy bien porque está haciendo un gran Bien. trabajo en Chubut. Bueno, ¿no? son Rogelio uno Frigerio. menos. Frigerio. Bueno, creo que también quiere reelegir. Digamos, me parece que está el derecho siempre de los gobernadores a querer reelegir y está bueno porque los proyectos que empiezan en 4 años Entonces, necesitan ¿tiene un 4 padre años más. Macri de precandidato eventualmente? Bueno, aparecerá. Puede estar adentro del PRO o puede estar fuera del PRO. Pero a ver, si el PRO no se prepara, es como entrenar. Si vos no entrenás, no llegas al Mundial.
Entonces acá hay que entrenar, hay que ponerse, digamos, hay que sacar músculo, y para eso tiene que ser también un partido que demuestre que tiene ese poderío. Por ejemplo, para fiscalizar elecciones, el PRO tiene un gran aparato de voluntariado, digo, no lo digo aparato en el sentido peronista del término. Ay, pero ¿qué haces con eso? Porque hasta ¿Cómo ahora, que haces con eso? Porque te voy a molestar. No, yo también cobro para molestar a la gente. No, lo que yo quiero decirte es que toda la fidelidad y el acompañamiento y este dilema ético entre que lo que conviene y lo que corresponde, el PRO hace lo que corresponde. Resigna el liderazgo en el tablero de centro-derecha-derecha porque cree que lo correcto es hacer esto, y aún recibiendo las bofetadas de Milei va a seguir acompañando. Aunque le quiten el plato de milanesas a Macri, va a seguir acompañando. Y lo único que va a faltar es que le van a poner el aparato para fiscalizar, y la Libertad Avanza va a decir ni gracias, no va a decir, va a decir no es así. Y se va a rascar la cabeza y va a decir next. Y simplemente eso es lo que va a pasar. Desde el 19 de marzo, la política argentina habla de Mauricio Macri. ¿Qué pasó el 19 de marzo? La Macri señal de Parque Norte. La Macri, claro. El próximo paso. Entonces, lo que yo te digo no es menor, es un actor relevante de la política argentina que tiene una capacidad para movilizar a una porción del electorado. Nunca aspiramos a la totalidad porque no somos populistas, ni demagógicos, ni autoritarios. Y eso hay que ponerlo en valor y hay que trabajar con esas ideas, porque también hay que representar aquellos que quizás no encuentran representación en otros Juliana partidos. Y la hija, ¿cómo se llama la hija, la chiquita? Antonia. Que Antonia y Juliana, que no está más la relación, de ninguna manera querían que él siga en política, y en ese nivel, digamos. Ahora, ¿cómo está el entorno familiar de Mauricio Macri con respecto a su candidatura? No puedo responder por el entorno familiar porque no lo conozco. Pero sí, lo que te puedo decir es que yo veo a un Macri activo todas las semanas siendo noticia política. No es noticias del corazón, son noticias políticas. Macri se reúne en Mendoza con Cornejo, la semana que viene se reúne con Puyaro en Santa Fe. Esa es una agenda política. Bueno, esta sección se llama Forcejeando con una entrevistada para arrancarle un título. Miren cómo es. Vos podés... A ver. Pero vos estás en condiciones de decir que Mauricio Macri va a ser candidato. Nadie está en condiciones de decir eso porque no podemos anticiparnos al futuro. Sí te puedo decir cuál es el deseo de muchos en el PRO y de muchas personas que han votado y que siguen al PRO, que sería que él sea candidato. Lo que yo sí puedo decirte es que es un líder esencial de la política argentina, que nadie puede soslayar su capacidad de convocatoria y de definir el partido. Poder y puesto son dos cosas diferentes. Vos podés conservar poder y no desear el puesto de presidente o el que sea. Ahí hay que dar próximo paso, diría el PRO. Ese próximo paso, si se consolida la idea de que Macri candidato, ¿cuándo se anunciaría? No lo tengo idea, porque falta recorrer un largo camino este año. ¿Pero de qué depende? De abajo hacia arriba. Yo creo lógica. Que por primera vez el PRO va a construir un proyecto nacional desde la territorialidad de la Argentina. ¿Pero y de eso qué es depende una novedad que sea para Macri el PRO? o no? ¿Qué podría hacer que Macri diga no juego? Puede haber un montón de factores que en este momento no los imagino, desde lo personal hasta el escenario político que se presente el año próximo. ¿La economía? Eso me parece que, la economía también, o lo institucional, me parece que hay ahí una cantidad de factores que no podemos prever, porque de verdad, hace una semana estábamos en una discusión y la semana que viene vamos a estar en otra. Es como un país vorágine. Laura, te tiro la hipótesis incómoda. Ahora yo sumándome acá a mi amigo, Diego. ¿Perdieron ya? La Libertad Avanza se los comió, se los deglutió. No hay manera de que ganen, ni que saquen votos significativos. Entonces lo que están haciendo es una sobreactuación para negociar la alianza indefectible con la Libertad Avanza el año que viene. ¿Qué respondes a eso? Que no necesariamente es así, porque vos en Santa Fe tenés al PRO en el gobierno de Puyaro, o tenés al Nacho PRO Torres en San Luis, o al PRO en el gobierno de San Juan, o a Nacho Torres en Chubut con los radicales, con lo cual la verdad es que las posibilidades son mucho más amplias. Entonces me parece que
ese escenario no es una sobreactuación. Acá estamos diciendo, acá hay un partido político que tiene tantos diputados nacionales, que tiene senadores, que tiene legisladores, intendentes y que quiere tener más. Y que tenemos gente con capacidad y que quiere ocupar lugares de poder para transformar realidades. Entonces, si no, sacate el nombre de Macri. Vos lo que sí asegurás con esto que me estás diciendo es que por lo menos, después si hubiese balotaje ya sería otra historia, pero digo que por lo menos a elecciones el PRO va a ir con candidato propio o candidata propia el año que viene, por fuera, separado de la libertad. Va a competir contra la Libertad Avanza, bueno, por ejemplo. no lo sé, porque si hay paso uno nunca sabe cuáles son... Bueno, pero por eso vos me estás queriendo sacar no te estoy queriendo sacar, pero de las PASO no pueden nosotros salir cobramos por título, señora. La Libertad Avanza. Acá se cobra, ¿no sabe cómo es? Pero ¿qué van a hacer? Pero entonces acá van a los hacer... Queller, te cuento, te pagan por título. Mirá vos. Si vos pudieras tener el corazón generoso, puedo llevar un plato de comida a mis hijas. Pero vos no das título, yo no como. Y Pablo Manzotti tiene un hijo también que alimentar, hay que comprar útiles. ¿Te das cuenta? Es más, le tengo que llevar la vianda porque está en la toma del Pellegrini en este momento. Pero mira, no, está bien lo que estabas diciendo, pero te digo, pero porque yo te iba a decir te corrí, pero no quiero que quede ese término. Te estoy sobre tu respuesta. Sí, porque lo que me estás diciendo entonces es que irían al no darme esa respuesta de que en una elección general irían como PRO, porque me decís que hay paso adelante, irían como fuerza a competir en las PASO, me das la posibilidad de que compitan con la Libertad Avanza, porque si no. Si no, te estoy diciendo que vamos a competir con quien sea, vamos a competir. No, pero con la Libertad Avanza para definir el candidato, ¿entendés lo que digo? Porque si ustedes definen como PRO, definen como PRO. No puede ir a alianza. Yo puedo acá desplegar 20 escenarios distintos si quisiera. Está bien. Pero ceteris paribus, hoy habría elecciones, pero la verdad habría elecciones paso. Sí. Bueno, no sé cómo va a llegar el PRO, porque quizás el PRO decide que va solo y compite solo, sin ninguna alianza, o no, que compite en alianza y hay que ver con quiénes hace esas alianzas. Bueno, a ver, a mí ¿sabes qué es lo que me parece interesante de todo esto? Sí. Que se hable del PRO. Porque yo creo que esto sí es importante, ¿sabes por qué? Para la democracia, porque hay personas que se sienten representadas por el PRO y quieren que el PRO sea una alternativa nacional, provincial, hay alguien local. que no, Horacio Rodríguez Larreta. Ese divorcio... Pero no está más en el PRO. No, pero qué divorcio ese, ¿no? Bueno, ayer creo que Jorge te dijo que lo nota enojado. Yo además de enojado lo noto amargado. No sé por qué, pero bueno, es algo que él tiene que resolver con su propio ser. Por ahí vos podés hacerle una sesión gratis. ¿Pero por qué estaría amargado? Si le sacó 7 puntos en las elecciones anteriores, arrancó solo tomando café con los vecinos y se llegó a 7 puntos, él estaba feliz. Es más, ni como jefe de gobierno tenía esa sonrisa tan genuina como cuando les arrancó 7 puntos a ustedes. El PRO construye desde lo positivo. Y yo lo que no veo en él es una actitud positiva. Por eso para mí él dejó de ser del PRO. Su espíritu no es más PRO. El PRO es un partido positivo, es un partido de construcción, es un partido que siempre ve el futuro con un optimismo realista, digamos, pero que entendemos que podemos hacer las cosas para para que la gente, la sociedad, la economía esté mejor. Y yo lo que no veo en él es una actitud positiva. Pero, perdóname, ahí va con la cola, faltan unos minutos nada más, pero el que dijo acá hay olor a pis fue él, el que instaló que no estaba gestionada del todo bien la ciudad fue él, y eso tuvo efectividad. Y es más, el propio Jorge Macri reconoció que se evolucionó en apretar a los proveedores, apretar a las empresas de limpieza para que hagan rondas más seguido, que no haya contenedores llenos. Había algo ahí de razón mal expresada o propia de un divorcio que no fue feliz, lo que sea, pero hubo un punto ahí. Primero, yo creo que el punto más importante es la lectura de las urnas del resultado del electoral que hizo la gestión de Jorge. Y es una gestión que tomó nota, porque hay un montón de aspectos que se criticaban el año pasado sobre los cuales se empezó a trabajar distinto, con más agresividad, para empezar a generar correcciones. Y creo que en ese sentido
empieza a mejorar y también a tomar identidad propia la gestión de Jorge Macri, ¿no? Yo eso sí quiero decirlo, porque cada gestión tiene una identidad propia. La de Mauricio 1, Mauricio 2 fue de una manera, Horacio 1, Horacio 2 de otra, Jorge Macri primera parte, Jorge Macri segunda parte. Y yo creo que ahí se encamina a una visión y a una oferta electoral para su reelección el año que viene, que va a estar basada en este tramo de la gestión. Última bola de la noche, la Colo. Hay gente dentro del PRO que cree que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el PRO tiene que ir con la Libertad Avanza porque si no gana el kirchnerismo. ¿Bien? ¿Qué es más importante para el PRO a nivel nacional? ¿Ir con la Libertad Avanza y ganarle al kirchnerismo? ¿O dividir voto, por ejemplo, porque son quizás parecidas las ideologías, se puede cuestionar o no, y perder ante el populismo que hoy en día se encolumna atrás de Axel Kicillof? De nuevo, como somos consistentes y coherentes, siempre vamos a trabajar para ganarle al kirchnerismo, porque al kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina, lo peor que le pasó a la provincia de Buenos Aires. Kicillof es una tragedia, el desastre de la provincia de Buenos Aires es impresionante. Entonces nosotros en ese sentido tenemos un objetivo claro, que es que el cambio macroeconómico y el esfuerzo gigantesco que está haciendo la Argentina y los argentinos no sea en vano y que no sea reversible, con lo cual vamos a trabajar en la profundización del cambio con todo lo que le falta y además en que actores razonables de la política y la economía argentina comprendan que la Argentina necesita entrar en una senda de progreso y desarrollo de otro nivel. No podemos el país no puede volver al pasado. Nosotros no podemos volver a discutir situaciones de hace 15 años atrás. La verdad, vos hablaste de la toma del Pellegrini. Yo te digo algo, yo defiendo la educación pública. Me parece la peor estrategia de defensa de la educación pública es tomar una escuela, sea la que sea. Me parece la peor. Creo que hay un montón de otras formas más creativas que tomar una escuela. Y eso nosotros siempre dijimos que cuando incluso el kirchnerismo y la izquierda nos tomaban las escuelas universitarias, pero otras escuelas en la ciudad, siempre estuvimos en contra. Y podemos demostrarlo con antecedentes, los que más hemos trabajado en mejorar en nivel inicial, primario y secundario, la escuela pública y la educación pública, y lo seguimos haciendo en la ciudad. Ahora Sofi tiene, diría Mariano Midaglia, la del estribo, cuando ya te está yendo. La última pregunta. Vos en un momento dijiste que el candidato puede ser del PRO o externo al PRO. ¿Están pensando en algún candidato, un outsider? No, yo creo que todas las posibilidades están abiertas. Ahora, vos me preguntás a mí, ya te lo dije. El candidato para mí debería ser Mauricio Macri y para un montón de gente. Ahora puede haber candidatos que emerjan del PRO o un precandidato que venga de otro lado. Un tapado o una tapada. Jorge Brito. No lo sé. No lo ven. Quizás tiene que volver a River. ¿Estás de acuerdo con Aníbal Fernández? Recién dijiste más o menos. Jamás puedo estar de acuerdo con Aníbal Fernández. De acuerdo. Dijo que no tocaba nada, si él hacía básicamente porque Aníbal Fernández es un hipócrita. Bueno, te estoy diciendo lo porque que es un empleado del jefe de turno que le toque. Entonces hoy te dice eso y mañana gobierna con Kicillof y desarma todo. Entonces como sus antecedentes destruyen su declaración, no le podemos creer nada. Laura Alonso, gracias por haber venido. Gracias por invitarme, espero que consigan ese... Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400.